Y bien, aquí tenemos todo preparado ya dentro de nuestra incubadora. Como veis, los vasos de agua, dos bandejas donde he puesto 3 docenas de huevos en cada una de ellas, un termómetro de mercurio encima de cada una de las puestas y por supuesto allí al fondo el termómetro higrómetro digital que nos marca pues eso, la temperatura y la humedad para tenerlo todo controlado. Ahora mismo lo acabamos de meter, evidentemente los parámetros que marcan no son para nada normales, tendremos que darle un tiempo de funcionamiento y a partir de ahí pues ya iremos sacando conclusiones. Yo ya la he tenido un día antes funcionando y todo esto es vital. Cuando hablo con vosotros a través de Facebook, a través del correo electrónico, incluso algunas veces debajo a pie de vídeo, de los vídeos en el canal que subimos en YouTube, pues siempre os digo lo mismo, la temperatura y la humedad tenemos que tenerlas siempre controladas o por lo menos saber realmente qué valores tenemos de cada una de ellos. Es importantísimo no perder la cuenta de esos valores. Ahora mismo si miras tengo 3 termómetros metidos en la incubadora y esos 3 termómetros van a seguir durante los 18 días de incubación que duran los huevos de codorniz. Uno de mercurio en cada bandeja y al fondo, ya que es termómetro y higrómetro, pues aparte de la humedad también nos marca la temperatura y también los tendremos como referencia. 3 termómetros, como ven. No hay que escatimar en medios y estos son baratos porque los termómetros de mercurio valen baratos y aquel digital del fondo igualmente, y así sabremos cómo estamos con el agua y cómo estamos con la temperatura. En fin, haremos otro vídeo cuando prácticamente llevemos una semana, semana y pico y ya después el siguiente pues ojalá los nacimientos. Aquí estamos, prácticamente 8 días de incubación. Todo va viento en popa, acabo de voltearlos, de mirar una vez más pues cómo está la temperatura y cómo está la humedad, todo bien, el agua que nos falte, ahí tenéis los recipientes con su cantidad de agua, ¿no? Y todo está, como digo, bien, ¿no? Habrá que esperar ya a que se cumplan los 17, 18 días, que imagino que si todo va bien, pues veremos a ver cómo ha salido, cómo ha ido esta incubación, esta nueva prueba que hemos hecho aquí en incubadoras caseras. Aquí estamos en una nueva grabación en el seguimiento que le estamos haciendo a estos huevos de codorniz y como veis ya empiezan a aparecer los primeros pollitos. Vamos a ver cómo se desarrolla esta puesta, esta incubación, este seguimiento que estamos haciendo a estas docenas de huevos de codorniz, donde ya vemos también que hay otros huevos picados y esperemos a ver qué porcentaje nos sale en esta incubadora que nos ha dado también buenos resultados en otros seguimientos que hemos hecho. En otro caso fue a huevos de gallina. En fin, buenas noticias, empiezan a aparecer los primeros, hay 3 y ya veremos a ver lo que ocurre a lo largo de las próximas horas. Nueva grabación, sigue habiendo más huevos picados y también más pollitos. Hay unos pocos más, cuando grabamos la vez anterior había 3, estaba la cosa empezando, pues bien, parece que poquito a poco se va animando y ahí tenemos 3, 6, 7, 8 pollitos, 5 pollitos más desde la última vez que grabamos. Intentaremos hacer alguna que otra grabación más y hay más huevos picados, más huevos que están empezando su transición hacia esto, a lo que estamos viendo, ¿no? Al salir completamente y empezar pues su nueva vida. Grabaremos de nuevo, como digo, y poquito a poco iremos viendo cómo va esta incubación. Bueno, y varias horas después de la última vez que miramos la incubadora, después de salir de trabajar, pues esta es la sorpresa que nos encontramos. Un montón de pollitos, todavía hay huevos que no han salido y muchos, me temo que pocos más saldrán ya a esta hora si es que sale alguno, pero en fin, ahí está la puesta, esto es el resultado. Después contaremos un poquito así por encima cuántos pollitos hay y cuántos se han quedado sin salir y sacaremos conclusiones. De todas formas,
tengo que comentarte que en esta incubación el termostato ha dado síntomas de que no está funcionando perfectamente, porque he tenido que hacer alguna que otra corrección en lo que a temperatura se refiere durante la incubación. Algunos de los pollitos pues tiene poco tiempo de nacido porque todavía no andan bien y demás, pero la mayoría, como veis, pues nacerían al poco tiempo de mirar la incubadora antes de salir para trabajar. Como te digo, la incubación ha dado algún problemilla, sobre todo el termostato, a la hora de que he tenido que corregirle durante la incubación alguna que otra vez lo que es la temperatura, por lo cual evidentemente ya está dando síntomas de que el termostato está empezando a fallar. Hay que quedarse con eso en caso de que se haga una futura incubación, de que el termostato hay que tenerlo vigilado y por qué no próximamente pues a lo mejor cambiarlo. Esta es una incubadora que he rescatado de ahí del almacén, que no sé ya ni cuántos años tiene, pero que mira, pese a todo, por lo menos así, por encima el 50%, un poquitín más, casi seguro que ha sacado, pese a ese pequeño inconveniente de temperatura.